Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Hoy, 2 de enero del 2026, el último segmento en este espacio Conversando con el Gocho. Hay que recordar que la Constitución de 1812 es básica, de 1811, repito, 1811, básicamente es una colcha de retazos entre la Constitución americana y los conceptos de la Revolución Francesa. Entonces, por eso vemos que es libertad, propiedad y seguridad, que es básicamente life, liberty and the pursuit of happiness, y le suma la igualdad para colocar el término del igualité de la paz de la Revolución Francesa. Pero en ese libro está bien claro qué es lo que los venezolanos le tenemos que exigir a los políticos. Y cuando vemos venezolanos que le están exigiendo a la señora Machado, caramba, señora Machado, ¿qué hace usted acompañada de esa sarta de bolsas? ¿Por qué usted no está haciendo el negocio en Mar-a-Lago? ¿Por qué no la vimos a usted pasar por Foggy Bottom, hablar aunque sea con Christopher Landó? Esa es la tristeza que tenemos los venezolanos. No es que nosotros estemos dudando de la señora Machado, pero hay cosas que se tienen que hacer. El tiempo no espera, sobre todo porque los sarnosos chavistas siguen jugando, porque tienen muchísimo real para vivir ellos y tratar de mantenerse en el poder. Ellos no tienen plata para mantener el país, pero tienen plata para pagar lo que necesiten para mantenerse en el poder. Y eso es los requerimientos que tenemos los simples venezolanos, tanto los 21 millones que están en Venezuela como los 9 millones de desterrados, porque es importante recordar que no se va a regresar nadie si no hay unas garantías de un Estado de Derecho donde se parezca a un país de primer mundo o de tercer mundo, pero que tenga un país con un Estado de Derecho que se quiera respetar. Porque evidentemente que El Salvador le falta mucho para ser el primer mundo, pero tiene un Estado de Derecho y tiene una ejecución que le dio paz a ese país. Y lo mismo pasa en Chile. En Chile todavía sigue quizás siendo un país del tercer mundo, pero hay un Estado de Derecho, acaban de elegir al señor Katz y de alguna forma esa sociedad que es la herencia de los que se separan de los españoles, de la migración de ingleses y del aprendizaje del maestro Andrés Bello, bueno, ese es el Chile que estamos viendo hoy. Entonces, insisto, aunque no sea una nación del primer mundo, pero bastante parecida quieren ser, respetando su Estado de Derecho, y lo mismo pasa en la Argentina de Milei, que han intentado hacer los cambios y siguen haciéndolo, y lo mismo sucede en el Ecuador del señor Noboa, y en general esos son los cambios que se están dando para bien. Y nosotros que vamos a seguir con la paja de la política y de un país estatizado, donde no está la claridad de cuál es el negocio que vamos a hacer, porque de nada sirve promover que Venezuela sea un hub energético para las Américas, cuando no está claro cuál es el Estado de Derecho y el tratamiento de la propiedad. ¿Cuál va a ser el tratamiento del problema de la legislación laboral, de la legislación fiscal? Y sobre todo, ¿cómo vas a tratar el problema de la educación? Porque, insisto, ¿por qué al día de hoy los padres mandan los muchachos a clase para ver si regresan aunque sea con una comida? Pero mientras el equipo económico de la señora anda hablando de pedirle plata a los multilaterales,
no están planteando cómo se va a hacer para la inversión y relanzamiento de las escuelas y regresar al programa de alimentación escolar para ver si los muchachos hacen aunque sea 2 comidas y puedan mejorar sus niveles de inteligencia cuando tienen proteína en el buche y en la cabeza, porque eso apunte fideos y de agua con azúcar, con eso usted no desarrolla el talante ni la invención de esas mentes, sino que tienes una partida de zombies. Y eso a nivel de los muchachos y a nivel de los maestros. Entonces hay una cantidad de temas que el país está exigiendo y que no necesitamos que la señora Machado esté corriendo el maratón de Londres de 40 kilómetros. No. La señora con estar sentada en un sitio por un Zoom repartiendo pollo y repartiendo juguetes tiene. Pero sobre todo porque es muy importante que haga el negocio con el gobierno americano. No como decía la guacamaya en estos días, que es que Venezuela lo hizo todo y la comunidad internacional falló. ¿De qué está hablando esta señora? ¿Ah? Eso pasa cuando usted agarra y se fuma los restos de la peluca de Poppy y le agrega creepy. Y además le coloca unas virutas de chimú por encima. Y se equivoca. ¿Cómo que la comunidad internacional falló? No. El único que nos está ayudando es el gobierno del presidente Donald John Trump. Póngale cara. ¿Y quién también nos está ayudando? El gobierno del señor Netanyahu, que tiene intereses en Venezuela de soplarse este poco de terroristas de Hezbollah y de Hamas e iraníes, que son enemigos de ellos y son enemigos de nosotros. Esos son los dos únicos. Los demás, ¿qué comunidad internacional y qué 8 cuartos? ¿Y qué importa lo que hayan dicho los españoles del PSOE y del PP, que no son más que unas perras de Soros? ¿Qué importa lo que diga el señor francés Macron? ¿Qué importa lo que diga Stramer? Nada. Aquí la única comunidad internacional que importa es lo que diga el presidente Trump, y no están haciendo el negocio. Y eso hay que plantearlo. Y al que no le guste, fácil. Hay 850,000 canales de YouTube donde usted puede ir a oír lo que usted quiera. Pero por aquí vamos a decir las cosas que yo considero pertinentes. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque es que yo soy un ciudadano venezolano desterrado, confiscado, y que sí les tengo guardado como 4 puestos en la tercera paila del infierno del Dante, porque la 7ª paila es para Maduro y otro poco de ratas. Pero los que me la hicieron me la deben. En esta vida me la pagan y en esta vida me la cobro. Pero es que así como yo, hay cientos de miles de venezolanos que necesitamos que nos hablen claro qué es lo que va a pasar, y no que estén con el cuento de echarle la culpa a la comunidad internacional o estar vendiendo esperanzas con fortaleza de espíritu, porque con eso no se come. Esa es la verdad. Y quizás entonces el arranque del año, entender que la agenda del catire va a apretar a estas ratas hasta que les saquen la lengua. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y eso pasa por alinearnos políticamente, dejar ese lenguaje de falta de precisión, ese lenguaje civilino que dice 80 palabras y no dice nada. Así no funciona el mundo. Sobre todo porque este mundo es de los billetes y de los pragmáticos. Y los pragmáticos y los billetes no creen en esperanzas, creen en certezas. Y no estamos ofreciendo certezas. Bueno, es importante despedir este espacio del día de hoy. Síganos en nuestras redes, Gocho.oficial.
dele a la campanita para que le aparezca cuando publicamos. Su evaluación con una mano para arriba y para abajo es muy importante. Les leemos sus comentarios. Si se les pega un super chat muy interesante para poder comer pastelitos el fin de semana, pero hay que leer, porque para poder entender cómo llegamos hasta aquí hay que ver lo que ya escribieron venezolanos anteriores a nosotros. Yo no estoy inventando la rueda, eso ya lo dijeron los venezolanos. En caso particular de hoy, el libro Manual Político del Venezolano, escrito por Francisco Yáñez, de 1829. Y volver a repetir, hay que leer Del buen salvaje al buen revolucionario, de Carlos Rangel, de 1979. Pero el que tenga dudas cómo se está espaturrando la teocracia iraní y el régimen de Xi Jinping y el régimen de las rastas castristas cubanas, hay que leerse La rebelión de la granja de George Orwell en 1984, porque eso es lo que está clarísimo. Pero si usted tiene flojera de leer, entonces búsquese la película de los hermanos Wachowski, V de Vendetta, porque allí también vemos qué es lo que quizás nos falta hacer para salir de estos tipos. Y no es andar esperando que nos pongan la banda de mi simpatía, mi fotogenia. No, necesitamos más bien el enmascarado de V de Vendetta que a punta de cuchillo nos ayude a poner orden y logre conducir con un mensaje claro la arrechera y el desprecio de los venezolanos sobre estos invasores, narcotraficantes, terroristas y ladrones que nos descosieron la vida, nuestro pasado, el presente y el futuro. Mañana seguimos. Chao, chao.